La Biblia es uno de los libros que, para bien o para mal, más ha influido en la cultura occidental. Se trata de una pieza única que no está exenta de sus propios datos sorprendentes, de sus propios misterios y enigmas, que tantas investigaciones han suscitado entre entendidos y profanos. Ahora bien, ya seas religioso o, por el contrario, no creyente, este libro contiene múltiples curiosidades de gran interés que todo el mundo debe conocer, al menos a modo de cultura general. Y es que este libro contiene los más fascinantes pasajes, y cuenta también con unas cuantas historias particulares vale la pena conocer. ¿Estás listo para conocer todas estas curiosidades de la Biblia? La Biblia es uno de los libros más antiguos que existen. La primera de estas curiosidades básicas es que los textos que componen este increíble libro aparecen mucho antes del papel e incluso de los lápices. El modo en que era redactado era a través de los pergamino o tiras de papiro, razón por la cual es uno de los libros más antiguos que existen. El nombre de Eva es muy especial. Eva es un nombre que tiene más que ver con un verbo que con un sustantivo. Significaría vivir, y, aplicado a Eva, sería la que da vida. Adán elige nombre porque ella sería la madre de todos los vivos. Algo que él no podía hacer. De hecho, el de Eva se encuentra entre uno de los más fascinantes nombres bíblicos de mujer. Goliat no falleció de la forma que recuerda la mayoría. Todos recordamos la historia del famoso Goliat, el gigante que perdió la vida por una pedrada de aquel arriesgado y joven pastor llamado David. Pero sentimos en decirte que ese no fue su verdadero final. De hecho, si echamos un vistazo a 1 de Samuel capítulo 17, versículos 48 al 51, descubriremos que Goliat acabó muriendo por su propia espada. ¿De dónde procede la palabra Biblia? Curiosamente, esta palabra no aparece en ninguna de sus páginas ni en los textos que la integran. Procede del griego, y significa, papiro para escribir. Fue Constantino el primero en usar esta denominación, paradójicamente una zona que no era precisamente católica. Dios siempre fue algo severo con sus profetas. Quien lo supo bien fue Isaías, el pobre recibió una controvertida orden que cumplió fielmente, andar sin vestimentas y descanso durante 3 años. El rey Acaz, el más moderno de la Biblia. Entre toda la multitud de personas que aparecen reflejadas en el libro santo de la Biblia, hay uno que sobresale en especial por su modernidad, el rey Acazo. ¿Por qué? Porque usaba reloj. La Biblia no tolera los tatuajes. Te sorprenderá saber que en la Biblia se prohíben férreamente los tatuajes, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis señal alguna. Esto lo puedes ver en Levítico 19:28. ¿Cuál es el último texto que aparece en la Biblia? Seguramente habrás pensado en lo mismo que cree la mayoría, Apocalipsis. Es una asociación errónea, ya que la última parte está dedicada a Juan. Y es él quien nos habla profundamente sobre esta peliaguda temática. De toda la Biblia solo una parte mínima son palabras exactas de Dios. Según nos dice la Biblia, Dios solo redactó una pequeña pero importante parte del libro, ¿adivinas cuál? Exacto, los 10 mandamientos. En otras ocasiones fue su voz la que propició que otros escribieran sobre él y sus palabras. Más allá de eso, lo que sí sabemos es que la Biblia nos ofrece las mejores frases de religión. Hay humanos increíblemente longevos en la Biblia. Una de las curiosidades de la Biblia que llama notablemente la atención es la longevidad de muchas de figuras. En el libro de Génesis, por ejemplo, se nos habla de 7 personas que superaron, nada más y nada menos, que los 900 años de edad: Adán, Seth, Enos, Quinen, Jared, Matusalén y Noé. Todos nacieron antes del diluvio. Y no olvidemos a Matusalén. ¿Sabéis hasta qué edad vivió? ¿Murió con 969 años? Un bonito número que figura como el récord mundial de longevidad. Es importante destacar que, a día de hoy, hay quienes creen que estas edades son frutos de una traducción errónea de la Biblia original. De hecho, se cree que la edad de Matusalén era de 969 meses lunares cuando murió, que equivaldrían a 78,5 años de edad. Esto se debe a que las primeras tribus judías usaban meses lunares para medir el tiempo. Existe un Apocalipsis de Pedro que se excluyó. Son muchos los textos que a medida que pasaron las décadas, fueron descartándose de la Biblia, para dejar de ser considerados sagrados. Este es el caso del Apocalipsis de Pedro, que aparecía en el fragmento moratorio, que era la lista más antigua de los libros canónicos que componían el Nuevo Testamento.
Cabe decir que en este mismo fragmento se menciona que el Apocalipsis de Pedro había dejado de leerse en muchas iglesias. ¿Qué es lo que decía este Apocalipsis para empezar a rechazarlo? En él, se describe el cielo y el infierno, con detalles realmente escabrosos en lo que se refiere a los castigos recibidos en el Averno. Todos los números que aparecen tienen un significado. Así es, y esta es una de las curiosidades básicas más fascinantes. Siempre que te cruces con un dato numérico en la Biblia debes sospechar que está intentando transmitir algo más que una mera cantidad. De hecho, son muchos los números de la Biblia con un poderoso significado. Sin lugar a dudas, una de las mejores curiosidades de la Biblia. Los escritores de la Biblia. Seguimos con nuestras curiosidades básicas. Otra de ellas es que se sabe que, al menos, 40 personas diferentes escribieron partes de la Biblia, sin embargo, algunas eran más prolíficas que otras. El apóstol Pablo escribió, al menos, 13 libros de la Biblia. También puede haber sido el autor del libro de los Hebreos. Por su parte Moisés, escribió los primeros 5 libros. Asimismo, a pesar de no estar recogidos todos en el libro de los Proverbios, la Biblia atribuye más de 3000 al rey Salomón. Quienes escribieron la Biblia tenían procedencias muy distintas. Esta es quizás una de las curiosidades de la Biblia más interesantes. Si bien algunas partes de la Biblia fueron escritas por reyes, otras fueron obra de agricultores, pescadores, profetas, médicos, escribas, músicos e incluso, pastores que se abocaron a una vida profundamente cristiana. El capítulo más largo de la Biblia y el más corto. El capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119 con 176 versos. El capítulo más corto es el Salmo 117 con solo 2 versículos. Por cierto, el capítulo central de la Biblia es también el Salmo 117. Por otro lado, el libro más largo de la Biblia es el de Salmos, con 150 salmos y contiene 43.743 palabras. El libro más corto es la tercera epístola de Juan con solo un capítulo y 299 palabras. Capítulos y versículos de la Biblia. Otra de las curiosidades de la Biblia es que cada uno de los libros que componen la Biblia están divididos en capítulos y versículos, excepto 5 de estos. Los 5 libros que no están divididos por capítulos son Abdías, Filemón, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Esto se debe a que son libros cortos que solo tienen divisiones en verso. Los capítulos fueron introducidos a la Biblia en el año de 1238, por el cardenal Hugo de San Caro. ¿Y cuántos libros tiene la Biblia? Si tú también te has preguntado cuántos libros tiene la Biblia, tenemos la respuesta, depende de la religión y rama religiosa de la que hablemos. Veamos un poco más. El Tanáj, la Biblia hebrea, tiene 24 libros. El Antiguo Testamento que consultan los protestantes, tiene 39 libros. Cabe decir que son los mismos libros en el primer y el segundo caso, pero distribuidos de distinta forma. Para los católicos la Biblia consta de 73 libros. 46 libros del Viejo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Para los católicos ortodoxos, la Biblia tiene 50 libros. Los nombres de Dios en la Biblia, Antiguo Testamento. Una de las curiosidades de la Biblia es que, como sabrás, existen varios nombres de Dios en la Biblia, en concreto en el Antiguo Testamento, para referirse al Todopoderoso. Descubramos algunos de ellos. Elohim significa dioses, en hebreo. Yahvé suele traducirse como el que es, o el que vive, en hebreo. Adonai significa el Señor, en hebreo. Elyen significa, el Altísimo. El Nuevo Testamento se usa más a menudo apelativos como Padre, Dios Padre, o Abba. Hay muchos sueños en la Biblia. En la Biblia se describen 21 sueños en total y la mayoría de ellos son de 2 hombres llamados José y Daniel. El tiempo que tardó en escribirse la Biblia. Una de las curiosidades básicas que llama la atención por su contraste es que, mientras el Antiguo Testamento tardó en escribirse unos 1000 años, el Nuevo Testamento se creó aproximadamente entre 50 o 75 años. El versículo más extenso. El versículo más extenso de la Biblia consta de unas 80 palabras, y es incluso más largo que el capítulo más corto de los Salmos, el 117. Este versículo es Esther 8:9. El Mesías viene. A lo largo del Antiguo Testamento nos encontramos con más de 300 profecías que anuncian la llegada del Mesías, profecías que, según la cristiandad, se cumplieron con la llegada de Cristo.
En el Nuevo Testamento, por otro lado, nos encontramos con más de 500 profecías que hablan del regreso del Hijo de Dios. Los milagros de Jesús. Otras de las curiosidades de la Biblia son, sin duda, los milagros. ¿Cuántos realizó Jesús? Pues, si nos atenemos a las palabras del libro sagrado de la cristiandad, contaremos unos 48 milagros en el Nuevo Testamento, eso sin contar los realizados por su Padre en el Antiguo Testamento. Los 100 de Pablo. Como te dijimos más arriba, más de 40 personas participaron de forma directa en la redacción del libro sagrado del cristianismo, y uno de los aportes más prolíficos los hizo Pablo, quien escribió unos 100 capítulos que contienen más de 2300 versículos. La labor de Noé. Dentro del texto sagrado nos encontramos con grandes personajes que fueron capaces de grandes hazañas en el nombre de Dios. Uno de ellos es Noé, y su gran hazaña fue construir el arca. Lo que pocos saben respecto a esta historia es que Noé contaba con más de 600 años cuando logró terminar la labor de alzar el arca. Una de las curiosidades de la Biblia más sorprendente es, sin duda, 150 días bajo el agua. Otro de los datos curiosos o curiosidades básicas que se relaciona con Noé es la cantidad de tiempo que la tierra fue cubierta por las aguas del diluvio, nada más y nada menos que 150 días. Sara madre a los 90 años. Dios, sin lugar a dudas, obra de maneras misteriosas, y uno de los grandes ejemplos de ello es que Sara contaba ya con 90 años cuando por fin recibió, por la gracia de Dios, la promesa de que tendría a Isaac, su hijo. Grandes milagros. Como te dijimos más arriba, Jesús realizó múltiples milagros, 48 de estos los podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Pero, ¿cuál fue el más importante? Aunque sea difícil ubicarlos en una escala de importancia, sin duda uno de los más pendientes fue cuando Jesús alimentó a unos 5.000 hombres con 5 panes y 2 peces. Esta gran hazaña, que constituye una de las curiosidades de la Biblia, la podemos encontrar en el libro de Mateo. Me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Así le dijo Jesús a Pedro la noche antes de su crucifijo lección, cuestión que Pedro negó rotundamente. No obstante, al día siguiente cumplió plenamente las palabras del Hijo de Dios. El nombre de Jehová. El nombre de Jehová no es necesariamente una de las palabras que más se repiten en la Biblia, pero es un hecho que la podemos encontrar casi 7.000 veces alrededor todo el texto, aunque esta cifra puede variar según las distintas versiones del texto bíblico. La conquista de la tierra prometida. Para conquistar la tierra prometida por Dios, Josué tuvo que derrotar a unos 31 reyes distintos. Una lucha épica, sin duda. El número 7. Como te dijimos más arriba, una de las curiosidades de la Biblia es que ningún número es en vano. Y uno de los que más se repite en el texto sagrado es el número 7, el cual es, para los religiosos, el número sagrado perfecto. Por ejemplo, la creación le tomó a Dios 6 días, y descansó en el séptimo. 900 o más años. Matusalén alcanzó los 969 años, coronándose como la persona más longeva del texto bíblico y como una de las curiosidades de la Biblia. Sin embargo, Matusalén no fue el único, pues personajes como Adán, Caín, Jared, Ses y Enos también superaron los 900 años de edad. Maná para comer. Los hijos de Israel vagaron perdidos por el desierto durante 40 años. ¿Y de qué se alimentaron durante tanto tiempo en una zona tan desabrida? Pues, si nos guiamos por el texto bíblico, de maná. Jesús se bautizó a los 30 años. Aunque hoy en día sea tradición bautizarnos desde muy joven, para purificarnos del pecado original al seguir el camino de Dios, la verdad es que Jesús no se bautizó hasta los 30 años, cuando inició oficialmente su ministerio. Antes y después de Cristo. Sin lugar a dudas, hay personajes que han marcado la historia del mundo, y Jesús ha sido uno de los más importantes. De hecho, solo Él ha logrado romper la historia de la humanidad en dos al dividirla, por su importancia, en antes y después de su llegada. Vanidad de vanidades. La frase, vanidad de vanidades, aparece por lo menos unas 34 veces en el libro de Eclesiastés. La Biblia en miniatura. Según estudios, algunos dicen que el libro de Isaías es la Biblia en miniatura, o el quinto evangelio. Una curiosidad, Isaías tiene 66 capítulos, la Biblia 66 libros. 70 hijos.
De todos los personajes que aparecen en la Biblia, Gedeón parece ser el que mayor descendencia dejó, pues se dice en el texto sagrado que éste tuvo 70 hijos. Claro, la descendencia de Adán pudo ser mayor, si contamos que todos venimos de él. El número 40. Otro de los números que constituyen una de las curiosidades de la Biblia es el número 40. Durante 40 días llovió durante el diluvio. 40 años vagó por el desierto el pueblo de Israel y 40 días halló Jesús en el desierto. Sin duda es un número con un significado especial. La onda mortal. Todos conocemos la historia de David y Goliat, pero lo que no es muy conocido es que en la tribu de David la mayoría de los guerreros eran unos expertos en el uso de la onda. De hecho, de toda esta tribu había 700 hombres escogidos, que tiraban una piedra con la onda a un caballo, y no cerraban. El cabello de Sansón. Otra de las curiosidades de la Biblia es que no fue Dalila, sino un hombre, quien le cortó el pelo a Sansón. Ella solo hizo que se durmiese en sus rodillas para que se lo cortase. El libro de Esther. Una de las curiosidades bíblicas tiene que ver con el libro de Esther, ya que en este libro no menciona en ninguna parte la palabra Dios, literalmente. 1189 capítulos. Aunque la cantidad varía según el tipo de Biblia de la que hablemos, se sabe que el texto sagrado del cristianismo que se usa tradicionalmente contiene unos 1189 capítulos, la mayoría de los cuales se encuentran repartidos en los libros del Antiguo Testamento. Pablo escribió 100 capítulos. De los 1189 capítulos que contiene la Biblia, 100 de ellos fueron escritos por el apóstol Pablo. 430 años en Egipto. Según el libro de Éxodo, los hijos de Israel se vieron forzados a vivir en Egipto durante 430 años. ¿Cuántas palabras tiene la Biblia? Otra de las curiosidades de la Biblia es, sin duda, su extensión. Aunque puede variar según la versión del texto sagrado, los expertos calculan que la Biblia contiene más de 3.500.000 letras y unas 700.000 palabras. La palabra Señor. De todas las palabras que contiene la Biblia, el Señor es una de las más repetidas. De hecho, se puede encontrar unas 18.000 veces en el texto sagrado, lo que implica que ésta se puede encontrar, en promedio, unas 2 veces por cada 100 palabras. 600 carros tras el pueblo de Dios. Para perseguir al pueblo de Israel, el faraón se sirvió de unos 600 carros y carrozas. El nombre más corto de la Biblia y el más largo. En la Biblia podrás encontrar una variedad de nombres, dentro de ellos se encuentran, Eria, que son los más cortos, y el nombre más largo es, Maher Salalas Bas, que los encuentras en Isaías 8:1. Los nombres que Dios nunca destruirá. Estos nombres son, Job, Noé y Daniel. Ezequiel 14:20 nos hace referencia. Dios no se encuentra en los cielos. Él se encuentra sobre ellos, ya que los cielos no lo pueden contener, lo podemos leer en 2 de Crónicas 2:6 y 1 de Reyes 8:27. El único animal que Dios privó de inteligencia. Este animal es el avestruz, lo podemos ver en Job 39 del versículo 13 al 17. Significado del arco iris. El arco iris es el pacto que Dios hizo con los hombres después del diluvio, lo podemos ver en Génesis 9 del versículo 14 al 17. La palabra Sile. Sile es una palabra que se menciona 71 veces en el libro de Salmos, y en Habacuc 3 veces. Y viene significando lo siguiente: medita en esto. Detente y reflexiona. Pausa y piensa en eso. Detente y escucha. Alto y considera. Alto, espera y escucha.